Una mente enjuiciadora, crítica y suspicaz. Capítulo 13. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1, Reina Valera. Las actitudes enjuiciadoras, la crítica y la suspicacia causan mucho tormento en la vida de las personas. Estos enemigos destruyen multitud de relaciones. Una vez más, la mente es el campo de batalla. Los pensamientos, tan solo un yo pienso, pueden ser las herramientas que emplea el diablo para mantener solitaria a una persona. A la gente no le gusta estar cerca de alguien que emite opiniones sobre todo. Algunas veces tenemos mayor interés en decirles a las personas lo que pensamos que en escuchar, aprender y construir relaciones. Para ilustrar este punto te contaré que una vez conocí a una mujer cuyo esposo era un hombre de negocios muy rico. También era muy callado y ella quería que él hablara más. Él sabía muchísimo sobre muchas cosas. Ella se molestaba con él cuando estaba en un grupo de gente y alguien empezaba a conversar sobre un tema que su esposo dominaba ampliamente y podía opinar, cuando podía haberles dicho todo lo que sabía, pero no lo hacía. Una noche después que la pareja había regresado a casa de una fiesta, ella lo fustigó diciéndole: ¿por qué no hablaste y le dijiste a esa gente lo que tú sabes del tema que están hablando? Te limitaste a sentarte callado y actuar como si no supieras nada en absoluto. Yo sé lo que sé, le replicó él. Trato de estarme callado y escuchar para descubrir lo que otros saben. Me imagino que por eso precisamente era rico. Era tan sabio. Poca gente se hace rica sin sabiduría y poca gente tiene amigos sin usar la sabiduría en las relaciones. Ser enjuiciador y expresar opiniones y críticas son formas seguras de ver evaporarse las relaciones. Por supuesto que Satanás quiere que tú y yo seamos rechazados y solitarios, así que nos ataca la mente en este sentido. Espero que este capítulo nos ayude a reconocer los patrones de pensamiento equivocados y también aprender cómo tratar con la sospecha. Para definir el enjuiciar, en el Vine Expository Dictionary of Old and New Testament Words, uno de los términos griegos traducidos como juicio se define parcialmente como una decisión dictada sobre las faltas de otros y tiene referencia cruzada con el término condenación. De acuerdo con esta misma fuente, uno de los términos griegos traducidos como juzgar se define en parte como formar una opinión y tiene referencia cruzada con el término sentencia. Dios es el único que tiene derecho a condenar o sentenciar. Por consiguiente, cuando juzgamos a otro, estamos en cierto sentido estableciéndonos como Dios en sus vidas. Yo no sé tú, pero eso pone un poco de temor de Dios en mí. Tengo mucha sentencia de ánimo, pero no estoy interesada en tratar de ser Dios. Estos aspectos fueron una vez un problema grave en mi personalidad. Creo que seré capaz de contarte algunas cosas que Dios me enseñó que pudieran ayudarte. La crítica, las opiniones y los juicios parecen estar en todos emparentados. Así que los comentaremos juntos como un gigantesco problema. Yo era muy criticona porque siempre parecía capaz de ver lo que estaba mal en vez de lo que estaba bien. Algunas personalidades son más proclives a esta falta que otras. Algunos de los tipos más joviales de personalidad no quieren ver la vida más que las cosas felices y divertidas. Así que en realidad no prestan mucha atención a las cosas que puedan echarles a perder su disfrute. La personalidad más melancólica o la controlada a menudo ve primero lo que está mal. Generalmente la gente con este tipo de personalidad habla con los demás muy liberalmente de sus opiniones y puntos de vista negativos.
Hemos de darnos cuenta que tenemos nuestro modo de ver las cosas. Nos gusta decirle a la gente lo que nosotros pensamos y eso es exactamente el problema. Lo que yo pienso puede ser correcto para mí, pero no necesariamente para ti y viceversa. Todos sabemos, por supuesto, que no robarás. Se aplica a todos, pero estoy hablando aquí de miles de cosas que podemos encontrarnos cada día, que no son por necesidad buenas o ni malas, sino simplemente elecciones personales. Puedo añadir que estas son elecciones que las personas tienen derecho a hacer por sí mismas sin interferencia externa. Mi esposo y yo somos en un extremo diferentes en nuestros puntos de vista sobre muchas cosas. Una de ellas sería cómo decorar una casa. No se trata de que nos guste nada de lo que el otro elige, sino de que si vamos juntos de compras para la casa, tal parece que a Dave siempre le gusta una cosa y a mí otra. ¿Por qué? Simplemente porque somos dos personas diferentes. Su opinión es tan buena como la mía y la mía tan buena como la de él, solo son diferentes. Me tomó años entender que nada andaba mal con Dave, tan solo porque él no estaba de acuerdo conmigo. Y desde luego, antes de aprender a hacerlo mejor, por lo regular le hacía saber que yo pensaba que algo estaba mal en él porque no tenía mi misma opinión. Obviamente mi actitud causaba mucha fricción entre nosotros y lastimaba nuestra relación. El orgullo, un yo problema. Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, a no tener una opinión exagerada de su propia importancia, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:3. Juzgar y criticar son el fruto de un problema más profundo, el orgullo. Cuando el yo en nosotros es mayor de lo que debe ser, siempre provocará esta clase de problemas de que estamos hablando. La Biblia nos advierte repetidamente que no seamos altaneros. Cuando quiera que nos destaquemos en un aspecto, es solo porque Dios nos ha dado un don de gracia para ello. Si somos arrogantes o tenemos una opinión exagerada de nosotros mismos, eso hace que miremos con desdén a otros y pensemos que valen menos que nosotros. Esta clase de actitud o modo de pensar es en extremo detestable para el Señor y abre muchas puertas para el enemigo en nuestras vidas. Temor santo. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que sois sensibles al espíritu que os controla, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad, soportad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, el Mesías, y completad lo que falta en vuestra obediencia a ello. Porque si alguno se cree que es algo demasiado importante para condescender a arrimar el hombro a la carga de otro, no siendo nada de superior excepto en su propia estimación, se engaña a sí mismo. Gálatas 6, 1 al 3. El examen cuidadoso de estas escrituras nos revela enseguida cómo hemos de responder a la debilidad que observamos en otros. Esto fija la actitud mental que hemos de mantener dentro de nosotros mismos. Debemos tener un temor santo por el orgullo y ser muy cuidadosos en juzgar a otros o en criticarlos. ¿Quiénes somos nosotros para dictar sentencia? ¿Quién eres tú para juzgar el criado de otro, para su propio amo? Este en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Romanos 14:4. Piensa en esto de este modo. Digamos que tu vecina vino a tu puerta, comenzó a darte instrucciones acerca de lo que tus hijos deben usar en la escuela, de qué asignaturas ella considera que deben estudiar. ¿Qué responderías? O supongamos que tu vecina se tiene para decirte que a ella no le gusta la forma en que la chica que limpia tu casa, que tú consideras muy buena, limpia tu casa. ¿Qué le dirías a tu vecina? Seguramente le dirías que se preocupe en sus propios asuntos. De eso exactamente se trata esta porción de escritura.
Cada uno de nosotros pertenece a Dios y aun cuando tengamos debilidades, Él es capaz de mantenernos de pie y justificarnos. Respondemos a Dios no unos a otros, por lo tanto no podemos juzgarnos uno al otro de un modo crítico. El diablo se mantiene muy activo, asignando demonios para poner pensamientos enjuiciadores y críticos en la mente de la gente. Puedo recordar cuando me entretenía en sentarme en el parque o en el centro comercial y sencillamente observaba a las personas pasar mientras me formaba una opinión mental de cada una de ellas. Su vestimenta, peinados, acompañantes, etc. Ahora bien, no siempre podemos evitar tener opiniones, pero no tenemos que expresarlas. Creo que incluso podemos crecer hasta el punto en que no tengamos tantas opiniones y que aquellas que tengamos no sean críticas. Con frecuencia me digo, Joyce, no es asunto tuyo. Es un problema grave elaborar mentalmente en tanto ponderas tu opinión hasta que se convierte en juicio. El problema crece y empeora cuanto más piensas en él hasta que empiezas a expresarlo a otros o incluso a aquel a quien estás juzgando. Entonces, se ha convertido en explosivo y tiene la capacidad de hacer mucho daño en el campo de la relación, así como en el campo espiritual. Puedes ahorrarte problemas futuros aprendiendo a decir simplemente no es asunto mío. Recuerda, tus actos no cambiarán hasta que cambies tu mente. Mateo 7, del 1 al 6, es en una de las porciones clásicas de la Escritura respecto al tema del juicio y la crítica. Cuando tengas dificultad con tu mente en este aspecto, lee esta y otras porciones de la Escritura, léelas, después léelas en voz alta, úsalas como armas contra el diablo que está intentando construir una fortaleza en tu mente. Es posible que esté operando desde una fortaleza que ya ha estado allí durante muchos años. Echemos un vistazo a este pasaje y comentaré cada parte según lo separemos. Sembrando y cosechando juicio. No juzguéis, ni critiquéis, ni condenéis a otros, para que no seáis juzgados, ni criticados, ni condenados vosotros mismos. Porque con el juicio con que juzgáis y criticáis y condenéis a otros, seréis juzgados, y criticados y condenados. Y con la medida con que miráis a otros, se os medirá. Mateo 7, versículos 1 y 2. Estas escrituras nos dicen llanamente que cosecharemos lo que hayamos sembrado. Gálatas 6:7. Sembrar y cosechar no se aplica únicamente a los campos agrícolas y financieros, sino también se aplica al plano mental. Podemos sembrar y cosechar una actitud al igual que una cosecha o una inversión. Un pastor que conozco dice a menudo que cuando él oye que alguien ha estado hablando de él de un modo poco amable o enjuiciándolo, se pregunta a sí mismo, ¿están sembrando ellos o estoy cosechando yo? Muchas veces estamos cosechando en nuestras vidas lo que hemos sembrado previamente en la vida de otro. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta que la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano del ojo cuando la viga está en tu ojo? Déjame sacarte la mota. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7, versículo del 3 al 5. El diablo le encanta mantenernos ocupados juzgando mentalmente la falta de otros. De este modo nunca vemos o tratamos con lo que está mal en nosotros. No podemos cambiar a otros, solo Dios puede hacerlo. Tampoco podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero podemos cooperar con el Espíritu Santo y permitirle que haga la obra. Sin embargo, el primer paso en cualquier liberación es enfrentarnos a la verdad que el Señor está tratando de mostrarnos. Cuando pensamos y conversamos de lo que está mal en todos los demás, usualmente nos estamos dejando engañar con respecto a nuestra propia conducta. Por consiguiente, Jesús nos ordena que no nos metamos en lo que está mal en otros. Cuando hay tantas cosas mal en nosotros,
Permite que Dios trate primero contigo, entonces aprenderás la forma bíblica de ayudar a tu hermano a crecer en su andar cristiano. Amaos los unos a los otros. No deis lo santo, las cosas sagradas a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las oyen con sus patas y volviéndose os despedacen. Mateo 7:6. Yo creo que este versículo se refiere a nuestra capacidad dada por Dios de amarnos unos a otros. Tú y yo tenemos una capacidad y una orden de Dios de amar a otros, pero en lugar de eso los juzgamos y criticamos. Hemos tomado lo santo, el amor, y lo hemos echado entre los perros y cerdos, espíritus diabólicos. Hemos abierto una puerta para que ellos pisoteen las cosas santas y se vuelvan y nos hagan pedazos. Nos hace falta ver que el andar en amor es lo que nos protege de un ataque maligno. Es lo que nos protege de un ataque del maligno. Yo no creo que el diablo pueda hacerle mucho daño a alguien que realmente anda en el amor. Cuando quedé embarazada de nuestro cuarto hijo era cristiana, llena del Espíritu Santo. Y al mal ministerio, estudios asidua de la Biblia, había aprendido acerca de ejercer mi fe para sanidad. No obstante, durante los primeros 3 meses de mi embarazo, estuve sumamente enferma, perdí peso y energía. Me pasaba la mayor parte del tiempo acostada en el sofá, con náuseas y tan cansada que a duras penas podía moverme. Esta situación me tenía perpleja, puesto que había sentido maravillosamente durante mis otros 3 embarazos, cuando no sabía mucho de la palabra de Dios a pesar de que iba a la iglesia y no ejercitaba mi fe en cosa alguna. Sin embargo, ahora que estaba familiarizada con las promesas de Dios, estaba enferma. Por más que oraba a Dios, resistía al demonio y el problema seguía. Un día estábamos en cama y escuchando cómo mi esposo y mis hijos se divertían en el patio. Le pregunté molesta a Dios, ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Por qué estoy tan enferma? ¿Y por qué no me recupero? El Espíritu Santo me incitó a leer Mateo 7. Le pregunté al Señor, ¿qué tenía que ver ese pasaje conmigo y mi salud? Seguí sintiendo que debía leerlo una y otra vez. Finalmente Dios me hizo recordar un suceso que había tenido lugar 2 años antes. Yo había dirigido y enseñado un estudio bíblico en una casa, el cual venía una joven que llamaremos Jane. Jane asistía al curso fielmente hasta que quedó embarazada. Pero entonces se le hizo muy difícil reunirse con nosotros regularmente, porque siempre estaba cansada y sintiéndose mal. Mientras yacía en mi cama aquel día, recordé que otra hermana cristiana y yo nos habíamos comentado y enjuiciado y criticado a Jen porque simplemente no se sobreponía a sus circunstancias. Y venía asiduamente al estudio bíblico, jamás le ofrecimos ayuda de ninguna clase. Nos limitamos a formar una opinión de que ella estaba aflojando y usaba su embarazo como excusa para su pereza. Ahora yo estaba en las mismas circunstancias que Jane había estado 2 años antes. Dios me mostró que a pesar de que yo había permanecido saludable durante mis primeros 3 embarazos, le había abierto una puerta enorme al diablo por mi juicio y crítica. Había tomado mis perlas, lo santo, mi capacidad para amar a Jane, los había echado delante de los perros y cerdos, y ahora ellos habían vuelto y me despedazaban. Puedo asegurar que me arrepentí inmediatamente. Tan pronto lo hice, recuperé la salud y me mantuve bien durante todo lo que restó de mi embarazo. De este incidente aprendí una lección importante acerca de los peligros de juzgar a otros. Me gustaría decir que después de esta experiencia nunca volví a cometer el mismo error. Pero siento tener que confesar que he cometido muchos errores semejantes desde entonces. Cada vez que he recaído, Dios ha tenido que lidiar conmigo, por lo cual estoy agradecida. Todos cometemos errores, todos tenemos flaquezas. La Biblia dice que no hemos de tener un espíritu endurecido y crítico los unos hacia los otros, sino perdonarnos unos a otros y mostrar misericordia unos con otros, tal como Dios lo ha hecho con nosotros, por amor a Cristo. Efesios 4:32. El juzgar trae condenación, por lo cual no tienes excusa, hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas que censuras y denuncias. Romanos 2:1. En otras palabras, las mismas cosas por las que juzgamos
a otros lo hacemos nosotros. El Señor me dio un muy buen ejemplo una vez para ayudarme a entender este principio. Yo estaba meditando en por qué hacíamos algo nosotros y pensábamos que estábamos perfectamente bien, pero que cuando otros hacían lo mismo lo enjuiciábamos. Él me dijo: Joyce, tú te miras a través de los cristales rosados, pero miras a los demás a través de vidrios de aumento. Buscamos excusas para nuestro propio comportamiento, pero cuando otro hace lo mismo que nosotros, con frecuencia no tenemos misericordia. Hacerle a otros como queremos que ellos nos hagan. Mateo 7:12 es un buen principio en la vida que evitará mucho juicio y crítica si se cumple. Una mente enjuiciadora es un retoño de una mente negativa. Pensar en lo que está mal en una persona en lugar de pensar en lo que está bien. Sea positivo y no negativo. Los demás se beneficiarán, pero tú te beneficiarás más que ningún otro. Guarda tu corazón. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Proverbios 4:23. Si quieres que la vida fluya hacia ti desde ti, guarda tu corazón. Cierta clase de pensamientos son impensables para un creyente, entre ellos el enjuiciamiento y la crítica. Todas las cosas que Dios trató de enseñarnos son para nuestro propio bien y felicidad. Seguir sus caminos trae fecundidad, seguir los caminos del diablo trae corrupción. Sospecha de la suspicacia. El amor todo lo sufre, todo lo cree, lo mejor de toda persona. Primera de Corintios 13:7. Sinceramente tengo que reconocer que la obediencia a esta escritura siempre ha sido un reto para mí. Me criaron para ser suspicaz. En realidad me enseñó a desconfiar de todo el mundo, especialmente si parecían ser amables, porque tenían que querer algo. Además de verseme enseñado a sospechar de otros y de sus motivos, tuve muchas experiencias decepcionantes con mucha gente, no solo antes de convertirme en una cristiana activa, sino también después. Meditar en los componentes de amor y darme cuenta de que el amor siempre cree lo mejor y que me ha ayudado mucho a desarrollar un nuevo esquema mental. Cuando tu mente ha sido envenenada, cuando Satanás ha ganado la fortaleza en tu mente, tienes que renovarla de acuerdo con la palabra de Dios. Esto se hace aprendiendo la palabra y meditando en ella, ponderándola, murmurándola para ti mismo, pensando en ella. Tenemos en nosotros el maravilloso Espíritu Santo para que nos lo recuerde cuando nuestros pensamientos están derribando en la dirección errónea. Dios hace esto por mí cuando me surgen pensamientos suspicaces en lugar de amorosos. El hombre natural piensa: si confío en la gente se aprovecharán de mí. Puede ser, pero los beneficios pesarán mucho más que cualquier experiencia negativa. La confianza y la fe traen gozo a la vida y ayudan a que las relaciones se incrementen al máximo posible. La sospecha mutila una relación entera y por lo regular es lo que nos protege de un ataque del maligno. Yo no creo que el diablo pueda hacerle mucho daño a alguien que realmente anda en el amor. Cuando quedé embarazada de nuestro cuarto hijo era cristiana, llena del Espíritu Santo. Y al mal ministerio, estudios asidua de la Biblia, había aprendido acerca de ejercer mi fe para sanidad. No obstante, durante los primeros 3 meses de mi embarazo, estuve sumamente enferma, perdí peso y energía. Me pasaba la mayor parte del tiempo acostada en el sofá, con náuseas y tan cansada que a duras penas podía moverme. Esta situación me tenía perpleja, puesto que había sentido maravillosamente durante mis otros 3 embarazos, cuando no sabía mucho de la palabra de Dios, a pesar de que iba a la iglesia y no ejercitaba mi fe en cosa alguna. Sin embargo, ahora que estaba familiarizada con las promesas de Dios, estaba enferma. Por más que oraba, Dios resistía al demonio y el problema seguía. Un día estábamos en cama y escuchando cómo mi esposo y mis hijos se divertían en el patio. Le pregunté molesta a Dios: ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Por qué estoy tan enferma? ¿Y por qué no me recupero? El Espíritu Santo me incitó a leer Mateo 7. Le pregunté al Señor:
¿Qué tenía que ver ese pasaje conmigo y mi salud? Seguí sintiendo que debía leerlo una y otra vez. Finalmente Dios me hizo recordar un suceso que había tenido lugar 2 años antes. Yo había dirigido y enseñado un estudio bíblico en una casa, el cual venía una joven que llamaremos Jane. Jane asistía al curso fielmente hasta que quedó embarazada. Pero entonces se le hizo muy difícil reunirse con nosotros regularmente, porque siempre estaba cansada y sintiéndose mal. Mientras yacía en mi cama aquel día recordé que otra hermana cristiana y yo nos habíamos comentado y enjuiciado y criticado a Jen porque simplemente no se sobreponía a sus circunstancias. Y venía asiduamente al estudio bíblico, jamás le ofrecimos ayuda de ninguna clase. Nos limitamos a formar una opinión de que ella estaba aflojando y usaba su embarazo como excusa para su pereza. Ahora yo estaba en las mismas circunstancias que Jane había estado 2 años antes. Dios me mostró que a pesar de que yo había permanecido saludable durante mis primeros 3 embarazos, le había abierto una puerta enorme al diablo por mi juicio y crítica. Había tomado mis perlas, lo santo, mi capacidad para amar a Jane, los había echado delante de los perros y cerdos, y ahora ellos habían vuelto y me despedazaban. Puedo asegurar que me arrepentí inmediatamente. Tan pronto lo hice, recuperé la salud y me mantuve bien durante todo lo que restó de mi embarazo. De este incidente aprendí una lección importante acerca de los peligros de juzgar a otros. Me gustaría decir que después de esta experiencia nunca volví a cometer el mismo error. Pero siento tener que confesar que he cometido muchos errores semejantes desde entonces. Cada vez que he recaído, Dios ha tenido que lidiar conmigo, por lo cual estoy agradecida. Todos cometemos errores, todos tenemos flaquezas. La Biblia dice que no hemos de tener un espíritu endurecido y crítico los unos hacia los otros, sino perdonarnos unos a otros y mostrar misericordia unos con otros, tal como Dios lo ha hecho con nosotros, por amor a Cristo. Efesios 4:32. El juzgar trae condenación, por lo cual no tienes excusa, hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas que censuras y denuncias. Romanos 2:1. En otras palabras, las mismas cosas por las que juzgamos a otros las hacemos nosotros. El Señor me dio un muy buen ejemplo una vez para ayudarme a entender este principio. Yo estaba meditando en por qué hacíamos algo nosotros y pensábamos que estábamos perfectamente bien, pero que cuando otros hacían lo mismo lo enjuiciábamos. Él me dijo: Joyce, tú te miras a través de los cristales rosados, pero miras a los demás a través de vidrios de aumento. Buscamos excusas para nuestro propio comportamiento, pero cuando otro hace lo mismo que nosotros, con frecuencia no tenemos misericordia. Hacerle a otros como queremos que ellos nos hagan. Mateo 7:12. Es un buen principio en la vida que evitará mucho juicio y crítica si se cumple. Una mente enjuiciadora es un retoño de una mente negativa. Pensar en lo que está mal en una persona en lugar de pensar en lo que está bien. Sea positivo y no negativo. Los demás se beneficiarán, pero tú te beneficiarás más que ningún otro. Guarda tu corazón. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Proverbios 4:23. Si quieres que la vida fluya hacia ti desde ti, guarda tu corazón. Cierta clase de pensamientos son impensables para un creyente, entre ellos el enjuiciamiento y la crítica. Todas las cosas que Dios trató de enseñarnos son para nuestro propio bien y felicidad. Seguir sus caminos trae fecundidad, seguir los caminos del diablo trae corrupción. Sospecha de la suspicacia. El amor todo lo sufre, todo lo cree, lo mejor de toda persona. Primera de Corintios 13:7. Sinceramente tengo que reconocer que la obediencia a esta escritura siempre ha sido un reto para mí. Me criaron para ser suspicaz. En realidad me enseñó a desconfiar de todo el mundo, especialmente si parecían ser amables, porque tenían que querer algo. Además de verseme enseñado a sospechar de otros y de sus motivos, tuve muchas experiencias decepcionantes con mucha gente, no solo antes de convertirme en una cristiana activa, sino también después. Meditar en los componentes de amor y
darme cuenta de que el amor siempre cree lo mejor y que me ha ayudado mucho a desarrollar un nuevo esquema mental. Cuando tu mente ha sido envenenada, cuando Satanás ha ganado la fortaleza en tu mente, tienes que renovarla de acuerdo con la palabra de Dios. Esto se hace aprendiendo la palabra y meditando en ella, ponderándola, murmurándola para ti mismo, pensando en ella. Tenemos en nosotros el maravilloso Espíritu Santo para que nos lo recuerde cuando nuestros pensamientos están derribando en la dirección errónea. Dios hace esto por mí cuando me surgen pensamientos suspicaces en lugar de amorosos. El hombre natural piensa, si confío en la gente se aprovecharán de mí. Puede ser, pero los beneficios pesarán mucho más que cualquier experiencia negativa. La confianza y la fe traen gozo a la vida y ayudan a que las relaciones se incrementen al máximo posible. La sospecha mutila una relación entera y por lo regular. La sospecha mutila una relación entera, por lo regular la destruye. La conclusión es esta: los caminos de Dios disfuncionan, los del hombre no. Dios condena el enjuiciamiento, la crítica, la suspicacia, y así debemos hacerlo nosotros. Ama lo que Dios ama, odia lo que Dios odia. Permite lo que el Espíritu permite lo que Él permite y desprueba lo que Él desaprueba. La mejor política es siempre una actitud equilibrada. Eso no significa que no debamos emplear sabiduría y discernimiento en nuestro trato con otros. No tenemos que abrirla de par en par nuestra vida a todo el que conozcamos, dándole a toda persona que encontremos la oportunidad de aplastarnos. Por otra parte, no tenemos que mirar a todo el mundo con ojos suspicaces y negativos, siempre esperando que se aprovechen de nosotros. Confía en Dios por entero y en el hombre discretamente. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, se identificaron con su grupo al ver las señales, maravillas y milagros que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. No necesita evidencia de nadie acerca de los hombres. Él sabía qué había en el hombre. Él podía ver en los corazones de los hombres. Juan 2, 23, 25. Una vez después que había sufrido una decepción en la iglesia, Dios me llamó la atención hacia Juan 2, 23 y 25. Este pasaje habla de la relación de Jesús con sus discípulos. Dice claramente que Él no se confiaba a ellos, no dice que Él sospechaba de ellos y de que no confiara en ellos. Se limita a explicar que como Él comprendía la naturaleza humana que siempre tenemos, Él no se confiaba a ellos de un modo desequilibrado. Aprendí una buena lección. Yo había salido muy herida del problema de la iglesia porque me había implicado mucho con un grupo de damas y había perdido el equilibrio. Cada vez que perdemos el equilibrio le abrimos una puerta al diablo. En 1 de Juan 5:8 dice: sed de espíritu sobrio, de mente equilibrada, atemperada, estad alertas, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, con hambre veloz, buscando a quien devorar. Aprendí que había estado apoyándome en las damas de este grupo, colocando en ellas una confianza que pertenece únicamente a Dios. En una relación humana solo podemos llegar hasta cierto punto. Si no propasamos de sin sabiduría, se gestarán problemas y resultaremos lastimados. Pon siempre tu confianza fundamental y máxima en el Señor. Al hacer esto, le abres la puerta al Espíritu Santo para que te haga saber cuándo estás pasando la línea del equilibrio. Algunas personas piensan que tienen discernimiento cuando en realidad no solo son suspicaces. Hay un verdadero don del Espíritu llamado discernimiento de espíritus. En 1 Corintios 12:10, Él discierne lo bueno y lo malo, no únicamente lo malo. La sospecha proviene de la mente no renovada,
El discernimiento brota del espíritu renovado. Ora por los verdaderos dones, no los carnales que se enmascaran como dones del espíritu. El verdadero discernimiento espiritual provocará oración, no murmuración. Si se discierne un problema genuino, seguirá el patrón bíblico para tratar con él, no los modos carnales que solo diseminan y complican el problema. Las palabras placenteras son dulces y sanadoras. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Panal de miel son las palabras amables, dulces al alma y salud para los huesos. Proverbios 16, 23, 24. Las palabras y los pensamientos son como los huesos y los tuétanos, tan unidos que es difícil dividirlos. Hebreos 4:12. Nuestros pensamientos son palabras silenciosas que solo nosotros y el Señor podemos escuchar, pero esas palabras afectan a nuestro hombre interior, nuestra salud, nuestro gozo, nuestra actitud. Las cosas en que pensamos a menudo salen por nuestra boca, y es triste decirlo, algunas veces nos hacen parecer tontos. El enjuiciamiento, la crítica, la sospecha nunca traen gozo. Jesús dijo, Él venía para que tuviéramos vida y la disfrutáramos. Juan 10:10 empieza a operar en la mente de Cristo y entrarás en un plano completamente nuevo de existencia. Capítulo 14. Una mente pasiva. Esta declaración es una verdad absoluta en lo concerniente a la pasividad. La mayoría de los cristianos ni siquiera están familiarizados con el término y saben cómo reconocer los síntomas. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. La pasividad es lo opuesto a la actividad. Es un problema peligroso porque la palabra de Dios nos enseña claramente que tenemos que estar alertas, cautelosos, activos. Primera de Pedro 5:8. Que hemos de avivar la llama y despertar los dones dentro de nosotros. Segunda de Timoteo 1:6. He leído varias definiciones de la palabra pasividad y la describo como falta de sensación, falta de deseo, apatía general, tibieza y pereza. Detrás de la pasividad hay espíritus malignos. El diablo sabe que la inactividad, la falta de ejercitar la voluntad, redundará en la derrota final del creyente. En tanto una persona esté moviéndose contra el demonio, empleando su voluntad para resistirlo, el enemigo no ganará la guerra, pero si entra en un estado de pasividad, se ha metido en un problema serio. Tantos creyentes se rigen por las emociones que la ausencia de sensaciones es todo lo que hace falta para impedir que hagan lo que se les ha enseñado que deben hacer. Alaban cuando se sienten dispuestos, dan cuando les apetece, cumplen su palabra si les parece. Y si no desean hacer nada de esto, no lo hacen. El espacio vacío es un lugar. No deis lugar al diablo. Efesios 4:27. El lugar que le demos a Satanás a menudo es un espacio vacío. Una mente vacía pasiva puede llenarse fácilmente con toda clase de pensamientos erróneos. El creyente que tiene una mente pasiva no resiste a estos fuertes pensamientos. Con frecuencia los recibe como si fueran los suyos propios. No se da cuenta de que un espíritu diabólico los ha inyectado en su mente porque había un espacio vacío allí que llenar. Un modo de mantener las ideas equivocadas fuera de tu mente es mantenerlas llenas de pensamientos correctos. El diablo puede ser echado fuera, pero se va a deambular por lugares secos durante una temporada. Cuando vuelve a su antiguo lugar y lo encuentra vacío, la Biblia dice en Lucas 11:24-26 que regresa y trae otros consigo, y la última condición de la persona es peor que la de la primera. No estoy diciendo que toda persona que tiene un pensamiento malo tiene un espíritu malo, pero detrás de pensamientos malos a menudo hay un espíritu malo. Un individuo puede derribar imágenes mentales una y otra vez, pero regresarán siempre hasta que aprenda a llenar el espacio vacío con las ideas correctas. Cuando el enemigo vuelva, no encontrará lugar en esta persona. Hay pecados activos o de omisión, hay pecados pasivos o de omisión. En otras palabras, hay cosas malas que hacemos y hay cosas buenas que no hacemos. Por ejemplo, una relación puede destruirse por decir palabras irreflexivas, pero también puede destruirse por omitir palabras amables de agradecimiento que debieron haberse pronunciado pero nunca se dijeron.
Una persona pasiva piensa que no está haciendo nada malo, porque no está haciendo nada. Confrontando con su error diría, yo no hice nada, lo que hice es correcto, pero su conducta no. El problema surge precisamente porque no hizo nada. Para vencer la pasividad. Hace años mi esposo Dave tuvo algunos problemas de pasividad. Hacía ciertas cosas en que era activo, iba a trabajar cada día, jugaba golf los sábados, miraba el fútbol los domingos. Más allá de eso, era muy difícil motivarlo para que hiciera otra cosa. Si necesitaba que me colgara un cuadro en la pared, podía demorarse 3 o 4 semanas en hacerlo. Esto causaba mucha fricción entre nosotros. Me parecía que él hacía lo que deseaba, pero nada más. Dave amaba al Señor y cuando lo buscó con respeto a este problema, Dios lo guió a alguna información acerca de la pasividad y sus peligros. Descubrió que detrás de su inactividad había espíritus malignos. Había ciertos aspectos en los cuales no tenía problemas porque había mantenido su voluntad en ellos, pero en otros aspectos, a causa de su inactividad, básicamente le había entregado su voluntad al enemigo. Estaba oprimido en esas zonas. Se había colocado en un lugar donde no tenía deseos, no quería, no tenía motivación en absoluto que le ayudara a cumplir ciertas tareas. El estudio de la palabra de Dios y la oración eran otros dos aspectos donde era pasivo, puesto que yo sabía que él no estaba buscando a Dios para que lo guiara. Era duro para mí atenderlo. Yo tenía un problema con la rebelión de todas formas y se puede imaginar cómo el diablo usaba nuestras debilidades contra cada cual. Mucha gente se divorcia precisamente por problemas así. En realidad no entienden lo que anda mal. En realidad yo era demasiado activa. Siempre estaba adelantándome a Dios en la carne, haciendo lo mío esperando que el Señor lo bendijera. Dave no hacía mucho de nada excepto esperar en Dios, lo que me irritaba enormemente. Ahora nos reímos cuando recordamos cómo acostumbrábamos a hacer los dos, pero no era nada divertido entonces. Si Dios no hubiese llamado nuestra atención, pudiéramos habernos convertido en una de esas estadísticas de divorcio. Dave me decía que yo estaba siempre adelantándome a Dios, y yo le respondía que él estaba siempre 10 millas detrás de Dios, y yo era demasiado activa y Dave demasiado pasivo. Cuando un creyente es inactivo en cualquier aspecto en el que tenga capacidad o talento, este aspecto en particular comienza a atrofiarse o a inmovilizarse. Mientras más tiempo transcurra sin hacer nada, menos deseará hacer algo. Uno de los mejores ejemplos es el ejercicio físico. Actualmente estoy en un programa de ejercicio. Mientras más ejercicio, más fácil me resulta. Cuando comencé era muy duro, me dolía todo cada vez que seguía el programa, porque durante mucho tiempo había estado inactiva y pasiva en lo relativo al ejercicio. Cuanto más tiempo pasaba sin hacer nada, peor era mi condición física, me estaba debilitando más y más por no usar mis músculos. Dave empezó a ver cuál era su problema. Estaba lidiando con espíritus malignos que lo oprimían por causa de su larga inactividad. Cuando el Espíritu Santo le reveló esta verdad, Dave determinó inmediatamente volver a ser activo y no perezoso y no seguir postergándolo todo. Tomar la decisión fue la parte fácil. Ponerlo por obra fue la difícil. Era muy duro porque cada uno de los aspectos en que había sido pasivo ahora tenía que ser ejercitado hasta que se fortaleciera de nuevo. Empezó a levantarse a las 5 de la mañana para leer la palabra y orar antes de irse al trabajo. La batalla había comenzado. El diablo no quería ceder el terreno que había ganado y no se rendiría sin luchar. Dave se levantaba para pasar un tiempo con Dios y se quedaba dormido en el sofá. Aun cuando había mañanas en que se quedaba dormido, seguía progresando porque se levantaba de la cama con la intención de edificar una vida de oración. Había veces en que se aburría, hubo días en que se sintió que no estaba avanzando, que de todos modos no comprendía lo que leía o que sus oraciones no llegaban a ninguna parte, pero persistió por la revelación del Espíritu Santo acerca de este llamado
pasividad. Empecé a observar que cuando necesitaba que Dave me colgara un cuadro o arreglar algo en la casa, reaccionaba inmediatamente. Había empezado a pensar por mí misma otra vez y a tomar mis propias decisiones, a tomar sus propias decisiones. Muchas veces no sentía disposición o deseos de hacerlo en lo natural, pero pasaba por encima de sus sentimientos y deseos carnales. Cuanto más actuaba basado en lo que sabía que estaba bien, más libertad disfrutaba. Sinceramente tengo que decirles que no fue fácil para él, no quedó liberado en unos pocos días e incluso semanas. La pasividad es uno de los estados en los que es más difícil sobreponerse porque, como he mencionado, no hay sentimientos que apoyen. Dave persistió en la ayuda de Dios y ahora no es pasivo en absoluto. Él es el administrador de nuestro ministerio. Supervisa todos nuestros programas de radio y televisión y es responsable de todos los aspectos financieros del ministerio. Viaja todo el tiempo conmigo, toma las decisiones y concernientes a nuestro itinerario de viajes. También es un excelente hombre de familia, ora y pasa tiempo regularmente con la palabra de Dios. En resumen, es un hombre que hay que respetar y admirar. Todavía juega golf, mira los deportes, pero también hace otras cosas que se supone que haga. Quien lo conozca ahora y vea todo lo que realiza no puede pensar que alguna vez haya sido tan pasivo como era. Es posible sobreponerse al estado de pasividad, pero el primer paso para vencer la pasividad actuando es vencer la pasividad mental. Dave no pudo progresar hasta que tomó una decisión y cambió su modo de pensar. Los actos correctos siguen el pensar correctamente y no os adaptéis a este mundo, a esta era, moldeados como y adaptados a sus costumbres externas y superficiales, sino que transformados, cambiados mediante la renovación integral de vuestra mente por sus nuevos ideales y su nueva actitud. Romanos 12:2. A través de la palabra de Dios se muestra un principio dinámico y nadie nunca andará en victoria menos que lo comprenda y opere en él. Los actos sanos siguen el pensar sano. Permíteme ponerlo de otra forma. No cambies tu conducta hasta que cambies tu pensamiento. En el orden de las cosas de Dios, primero viene pensar rectamente y a este le siguen las acciones rectas. Yo creo que la acción correcta y la conducta correcta son fruto de pensar rectamente. La mayoría de los creyentes luchan por hacer lo correcto, pero el fruto no es producto de la lucha. El fruto viene como resultado de permanecer en la vida. Juan 15:4. Permanecer en la vida implica ser obediente a Juan 15:10. Siempre uso Efesios 4:22-24. Enseña este principio. El versículo 22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, descartes del viejo ser no renovado que se corrompe según las sensación de engañosos. El versículo 24 continúa el pensamiento diciendo: y os vistáis de un nuevo hombre del ser regenerado, el cual en la semejanza de Dios, parecido a Dios, ha sido creado en la justicia y sanidad de la verdad. Así que el versículo 22 básicamente nos dice que dejemos de actuar mal. El 24 empecemos a actuar bien. Pero el versículo 23 es lo que yo llamo la escritura puente. Ahí nos dice que como y del versículo 22 actúen correctamente, el versículo 24 actúen correctamente, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y teniendo una actitud mental y espiritual fresca. Es imposible ir desde la mala conducta a la buena conducta sin primero cambiar los pensamientos. Una persona puede desear hacer lo recto, pero nunca lo hará a menos que a propósito active su mente y le ponga de acuerdo con la palabra y la voluntad de Dios. Un ejemplo viene de la mente, implica a un hombre que una vez pidió oración en uno de mis seminarios. Tenía un problema de lujuria, amaba de veras a su esposa, pero tenía que resolver sus problemas o él con toda seguridad arruinaría su matrimonio. Joyce, tengo un problema de lujuria, me dijo. Tal parece que no puedo estarme lejos de otra mujer. ¿Podría orar por mí? Liberación. Han orado por mí muchas veces, pero no parece que progresar en absoluto. El Espíritu Santo me impulsó a decirle:
Si llorare, pero usted tiene que rendir cuentas de lo que permite que se proyecte en la pantalla de su mente. Si alguna vez quiere disfrutar de libertad, no puede visualizar fotos pornográficas en su mente o imaginarse a usted con otras mujeres. Al igual que este hombre, otros han llegado a entender al ser abochornados por no lograr alcanzar la liberación aunque desean ser libres. Quieren cambiar su conducta, pero no su modo de pensar. Con frecuencia la mente es una zona donde la gente juguetea con el pecado. Mateo 5:27-28 Jesús dijo: Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. El camino hacia el acto pecaminoso está pavimentado por sobre del pensamiento pecaminoso. Una mujer que asistió a mi primer estudio bíblico en la casa había entregado su vida al Señor y deseaba que su hogar y su matrimonio se enderezaran. Todo en su vida era un desastre: su hogar, sus hijos, su matrimonio, su economía, su condición física, etc. Ella decía abiertamente que no amaba a su esposo. De hecho, en realidad lo despreciaba. Sabiendo que su actitud no era devota, ella estaba dispuesta a amarlo, pero tal parecía que no podía soportar estar cerca de él. Oramos nosotros, solo ella, ora todo el mundo. Compartimos escrituras con ella y le dimos enseñanzas grabadas para que las escuchara. Hicimos todo lo que sabíamos que se hacía y aunque al parecer ella estaba siguiendo nuestro consejo, no progresaba. ¿Dónde estaba el fallo? Durante una sesión de consejería se reveló que toda su vida ella había sido una aficionada a soñar despierta. Siempre estaba imaginando una existencia de cuento de hadas en la cual ella era la princesa y el príncipe encantador llegaba a la casa y del trabajo con flores y bombones y que la hacía flotar en su devoción hacia ella. Se pasó los días pensando así cuando su grueso esposo llegó del trabajo cansado y sudado de trabajar todo el día con un diente de menos. Ella lo despreciaba. Piensa en esta situación por un momento. La mujer había nacido de nuevo, sin embargo su vida era un desastre. Deseaba obedecer a Dios y vivir por Él, y también deseaba amar a su esposo porque sabía que era la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a lograr la victoria en su vida y su matrimonio, pero su mente la estaba derrotando. No había modo de que pudiera sobreponerse a su hastío por su esposo hasta que empezara a operar desde una mente sana. Ella vivía mentalmente en un mundo que no existía ni existirá nunca, por lo tanto no estaba en absoluto preparada para lidiar con la realidad. Tenía una mente pasiva y puesto que no estaba escogiendo sus propios pensamientos de acuerdo con la palabra de Dios, los espíritus malignos inyectaban pensamientos dentro de su mente. Mientras pensara que esas ideas eran suyas y las disfrutara, nunca alcanzaría la victoria. Ella cambió su modo de pensar y su vida empezó a cambiar. Cambió su actitud mental hacia su esposo y él empezó a cambiar su apariencia y su conducta hacia ella. Fija tu mente en lo que está arriba. Si habéis pues resucitado con Cristo a una nueva vida, compartiendo así su resurrección de los muertos, buscar las cosas, los ricos tesoros eternos de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, las cosas más altas, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1, 2. Una vez más vemos el mismo principio. Si quieres vivir la vida resucitada que Jesús ha proporcionado, busca la nueva vida poderosa, fijando tu mente y manteniéndola fija en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El apóstol Pablo está diciéndonos simplemente que si tú y yo deseamos la buena vida, tenemos que mantener nuestra mente en las cosas buenas. Muchos creyentes quieren la buena vida, pero están sentados pasivamente por ahí deseando que algo bueno les suceda. A menudo están celosos de otros que están viviendo una victoria y resentidos de que sus propias vidas sean tan duras. Si deseas vencer tus problemas y verdaderamente quieres vivir la vida recta a Dios rogando y con el mazo dando, tienes que ser activo, no pasivo. La acción correcta empieza con el pensamiento correcto. No seas pasivo en tu mente. Empieza hoy a escoger tus pensamientos.